Buenos días o buenas tardes, soy Rosa Licetti, soy jefa del Departamento de Lesiones Medulares en el Instituto Nacional de Rehabilitación. El tema que vamos a hablar ahora es rehabilitación en lesiones medulares. En esta clase vamos a hablar de lo que es lesión medular, la definición, la etiología, el cuadro clínico, cómo se hace el diagnóstico, los estándares internacionales de la clasificación neurológica, los niveles motores sensitivos, pronóstico, metas y las complicaciones de la lesión medular. La lesión de la médula espinal es como un iceberg. Lo que nosotros vemos es solo la punta del iceberg, la incapacidad para caminar o la dependencia de la persona que tiene lesión medular, pero no vemos el trasfondo, todo lo que implica el iceberg. No vemos que esta persona tiene disminución de la sensibilidad, alteración en la perfusión sexual, pérdida del control voluntario de lo que es la vejiga, el intestino, incapacidad para sentir calor o frío, pérdida de la regulación de la temperatura, riesgos cardiovasculares, compromiso del sistema digestivo, dificultad para respirar, dolor neuropático, alteraciones psicosociales, úlceras por presión, puede tener espasticidad o flacidez. El impacto de la médula espinal en la vida de alguien, en su familia y en sus amigos es incalculable. Eso tenemos que tener bastante presente, ¿no? Y lo que tenemos que saber es que le puede pasar a cualquiera en cualquier tiempo. La lesión de la médula espinal es todo proceso de daño en la médula espinal que afecta la conducción de las señales motoras y sensoriales a nivel del sitio de la lesión, así como del sistema nervioso autónomo. La médula espinal se encuentra dentro del canal medular, va desde la base del cráneo hasta el cuerpo vertebral L1 o L2. Se divide en segmento cervical, dorsal y lumbar. A nivel del segmento cervical emergen 8 nervios cervicales, a nivel dorsal 12 nervios dorsales y a nivel lumbar 5 nervios lumbares. Culmina con lo que es el cono medular y de ahí emerge lo que es la caudequina. La médula espinal lleva nervios aferentes que llevan mensajes hacia el cerebro y eferentes del cerebro hacia el resto del cuerpo. Tenemos los nervios somáticos que llevan información sensorial y información motora. Y también tenemos lo que es información del sistema nervioso autonómico. En el último reporte que dio la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de la Médula Espinal en el 2013, indican que se desconoce cuánta gente en el mundo vive con lesión medular, pero la data de la incidencia internacional sugiere que 250.000 a 500.000 personas viven con la lesión medular. La incidencia alcanza un máximo en la edad adulta y en menor medida en lo que son adultos mayores. Históricamente se ha indicado que el 90% ha sido de origen traumático, pero estudios más recientes indican que hay un leve aumento de lo que son las lesiones no traumáticas. El Centro Estadístico Nacional de la Médula Espinal a nivel de Estados Unidos, tiene una data muy amplia y recoge todo lo que son data o datos de lo que son los servicios donde atienden a personas con lesión medular en este país. Ellos tienen una data histórica desde 1970 y periódicamente a nivel anual pueden tener 2 o 3 reportes. En el 2020, este es el último reporte que sacaron en los primeros meses y ahí indican que la incidencia en Estados Unidos es de 54 casos por millón, lo que equivale a 17.810 casos nuevos por año. Tienen como una prevalencia 294.400 personas con lesión medular en este país. Ellos indican que en la edad en la que la persona puede tener una lesión de la médula espinal es a los 43 años y esto ha ido incrementándose. Al inicio, en 1970, la edad era 29 años, pero ahora es 43 años. El sexo sigue siendo el que predomina masculino, en el 78% en la base de datos de ellos. La causa en el país de ellos indican que el 38% es por accidente de tránsito, seguido por lo que son caídas un 32.2% y continúa con lo que son actos de violencia como disparos por arma de fuego o lesión por arma blanca y continúa con un 7.8% lo que son lesión de la médula espinal producida por lo que es deporte. En cuanto al nivel neurológico, la extensión de lesión, la mayoría de lesiones de la médula espinal, el 47.2%, corresponde a pacientes con tetraplegia y con lesión incompleta. El Instituto Nacional de Rehabilitación es el único establecimiento a nivel nacional que se encarga de lo que es la rehabilitación integral de la persona con lesión medular. No existe ni en la práctica privada ni en salud
ni lo que es las Fuerzas Armadas, un establecimiento que cerca el tratamiento integral de rehabilitación de la persona con lesión medular. La data que les presento es del 2012 al 2018 del número de pacientes que acuden al Instituto Nacional de Rehabilitación para ser atendidos. La mayoría de ellos, como ustedes lo visualizan, el 45% son debido a lesiones traumáticas, seguido de lo que son lesiones no traumáticas. Tenemos secuelas de enfermedades infecciosas, ahí entra lo que es los pacientes con poliomielitis, y otros que incluyen el tratamiento de lo que es vejiga neurogénica, que vienen a ser pacientes neurológicos que tienen esta complicación. Anualmente, en promedio, va un promedio de 300 personas con lesión medular que acuden a ese establecimiento por año. Como dije, dentro de las personas que llegan al Instituto Nacional de Rehabilitación, el 45% de ellos, su lesión se debe a lo que son causas traumáticas y el 43% se debe a lesiones no traumáticas. De los pacientes que son atendidos por lesiones traumáticas, la mayoría de ellos son por accidente de tránsito, seguidos por caídas, seguido por lo que es lesiones por armas blancas y de ahí seguido por aplastamiento. Estos son datos hasta el 2016 y son similares al 2018. En el 2019 la data ha ido cambiando y las caídas han pasado a ser el primer lugar de las que son las lesiones traumáticas. En el siguiente cuadro evidenciamos las lesiones no traumáticas. El primero de ellos es debido por lo que son procesos infecciosos HTVL1, tuberculosis o mal de Pot, infecciones bacterianas que afectan la médula espinal. Continúa lo que son el disrafismo espinal o mielomeningocele y le continúa lo que son los desórdenes degenerativos, como lo que es estenosis a nivel de la médula cervical, dorsal o lumbar, y continúan con lo que es las neoplasias a nivel del mismo canal vertebral o por metástasis que llegan a comprimir lo que es la médula espinal. La evaluación de la persona o del paciente con lesión medular se basa en estándares internacionales establecidos por la Sociedad Americana de la Lesión de la Médula Espinal y por la Sociedad Internacional de Lesión de la Médula Espinal. La última revisión ha sido en abril del 2019 y es la que vamos a hablar a continuación. Para que todos los especialistas que tratan a la persona con lesión medular hablen el mismo idioma, es necesario estandarizar el diagnóstico para de ahí poder establecer el pronóstico y las metas por cada persona que tiene la lesión de la médula espinal. Es de ahí que salen las normas internacionales para la clasificación neurológica de la lesión de la médula espinal, indicado por la Sociedad Americana de la Médula Espinal y por la Sociedad Internacional de la Médula Espinal. En este cuadro vemos qué miotomas son los que se evalúan a nivel cervical, a nivel lumbar, a nivel torácico, qué dermatomas son los que se evalúan. Tenemos al finalizar que indicar el nivel neurológico, el nivel sensitivo, el nivel motor, si es una lesión completa o incompleta, y tenemos al final una escala de eficiencia de Asia con una zona de preservación parcial, que es la que les voy a explicar. Antes de hablar de las normas internacionales, es necesario que tengamos dos definiciones claras, lo que es tetraplegia y lo que es paraplegia. Tetraplegia es el deterioro o pérdida de la función motora-sensorial en los niveles cervicales de la médula espinal debido a un daño de los elementos neurales dentro del canal cervical y resultando lo que es el deterioro de la función o alteración de lo que es la parte sensitiva motora de los brazos y del tronco, piernas, órganos pélvicos, incluyendo las 4 extremidades. No incluye lo que está por fuera de la lesión que va por fuera del canal medular, que es lo que son las lesiones del plexo braquial y tampoco los nervios periféricos fuera del canal medular. Lo que es paraplegia es el deterioro o pérdida de la función motora sensorial en los segmentos torácicos, lumbar y subsacros, no cervical, de la médula espinal por daño de los elementos neurales dentro del canal espinal. El funcionamiento de los brazos está preservado, pero dependiendo del nivel de la lesión, el tronco y piernas y órganos pélvicos pueden estar comprometidos. Este término es usado en referencia a lesiones de la caudequina o también cono medular, pero no está incluido las lesiones que van por fuera del canal medular, ya que entran en lo que son lesiones del plexo sacro o lesiones de nervio periférico. Para la evaluación sensitiva evaluamos 28 pares de dermatomas, evaluamos la sensibilidad superficial y evaluamos la sensibilidad profunda. La sensibilidad superficial lo vamos a hacer con el toque ligero, que va a ser con un algodón, y la sensibilidad y el pinchazo, el pin prick, que va a ser a través de un clip. La sensibilidad superficial lo vamos a puntuar como 0, 1, 2. 0, que está ausente,
1, que está alterada, ya sea porque siente poco o siente mucho. 2, es normal. NE va a ser no evaluable y cuando colocamos el asterisco es que la condición no está relacionada a la lesión de la médula espinal. Por ejemplo, voy a tener un paciente parapléjico, que ya hemos hablado de que el paciente parapléjico tiene la función alterada desde el nivel dorsal o lumbar hacia abajo y la función de los brazos está normal. Pero cuando yo le evalúo a este paciente parapléjico y yo lo comparo, mi punto comparativo es el rostro y yo comparo mi rostro y un segmento y un dermatoma determinado y yo le pregunto al paciente, ¿me vas a decir a partir de cuándo tú comienzas a sentir menos o más? Entonces comienzo con el rostro, voy siguiendo los dermatomas que ahora lo vamos a ver y llega un momento en que la persona, por ejemplo, a nivel del tórax, a nivel de la parte del apéndice sifoides, me dice la persona, no siento mucho. Entonces, si yo lo comparo con la cara, le vuelvo a preguntar, si yo lo comparo con la cara, ¿cómo siente usted? No, siento poco. Entonces, a partir de ahí mi puntuación va a ser 1. Por encima va a ser 2 porque va a estar normal. Yo sigo bajando con el toque ligero, con el algodón, y la persona me dice, a partir de la cicatriz umbilical, me dice, ya no siento nada. Volveré a preguntarle, ¿sientes poco? No, ya no siento que usted me está tocando. Entonces, a partir de ahí será 0. Ahora, otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que producto del accidente de tránsito ha tenido aparte una amputación de brazo, por ejemplo, izquierdo, yo voy a poner de que no es posible evaluar el segmento del miembro superior izquierdo. Voy a colocar NE, producto de la amputación del brazo izquierdo. Producto de ese accidente de tránsito, no tiene la amputación, sino, por ejemplo, tiene una lesión del plexo braquial. La alteración sensitiva a nivel de este miembro superior no va a ser debido a la lesión de la médula espinal, sino va a ser debido a la lesión del plexo braquial. Por lo tanto, yo colocaría un asterisco. Yo lo colocaría, ok, el paciente siente menos, siente 1, producto de la lesión del plexo braquial, más no de la lesión de la médula espinal. También hemos evaluado la sensibilidad superficial, como dijimos, 0, 1, 2, pero tenemos también la evaluación de la sensación anal profunda. Esto va a ser a través del tacto rectal. Como vimos, la última parte de la médula espinal va a inervar lo que es la región perianal, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para poder evaluar la parte perianal, nosotros lo podemos hacer a través del toque ligero, a través del pinchazo o también haciendo el tacto rectal. Si nosotros presionamos, podemos evaluar si él siente, si siente cuando nosotros le hacemos la contracción voluntaria anal o no percibe esa sensibilidad. Y esa es la sensibilidad anal profunda. Tal y como dijimos, nosotros tenemos que evaluar 28 dermatomas. Cada dermatoma va a tener un punto específico que nos indica la Sociedad Internacional. A nivel del C2, el punto de C2 donde tenemos que evaluar es a 1 centímetro lateral de la protuberancia occipital o podemos encontrarlo a 3 centímetros por detrás de la oreja. El dermatoma C3 lo encontramos a nivel de la fosa supraclavicular en la línea media clavicular y el dermatoma C4 lo encontramos en la articulación acromioclavicular. A nivel del dermatoma C6 lo encontramos en la falange proximal dorsal del primer dedo, C7 a nivel de la falange proximal del tercer dedo y C8 a nivel de la falange proximal del quinto dedo. C5 se evalúa a nivel de la fosa antecubital en la región lateral del codo, T1 se evalúa en la fosa antecubital en la región medial del codo y T2 se evalúa en el ápex de la axila. Los dermatomas a nivel dorsal se encuentran a nivel de la línea media clavicular. Tenemos algunos reparos anatómicos establecidos, T4 a nivel de las mamilas, T6 en el apéndice sifoides, T10 a nivel de la cicatriz umbilical, T12 en el ligamento inguinal. Por encima de T4 tenemos a nivel de T3, que es a nivel del coincide con el tercer espacio intercostal entre T4 y T6 tenemos el
el dermatoma T5. Entre T6 y T10 tenemos el dermatoma T8. Entre T8 y T6 tenemos el dermatoma T7 y entre T8 y T10 tenemos el dermatoma T9. El dermatoma T11 se encuentra entre el dermatoma T10 y T12. Los siguientes dermatomas son los lumbares. El dermatoma L3 se encuentra junto a la rodilla en la parte lateral a nivel del cóndilo femoral medial. L2 se encuentra en un punto medio imaginario conectado entre el ligamento inguinal y el cóndilo femoral. Y L1 se encuentra entre L2 y T12. L4 se encuentra a nivel de la región medial, a nivel del malleolo. L5 se encuentra a nivel del tercer dedo en la articulación metacarpofalángica en la región dorsal del pie. S1 se encuentra a nivel del calcáneo en la región lateral. S2 se encuentra a nivel de la fosa poplitea de ambas rodillas. S3 lo encontramos a nivel de las tuberosidades isquiáticas y S4 y S5 a nivel de la parte perianal, justo a 1 centímetro lateral de la unión mucocutánea. El nivel sensitivo es el dermatoma intacto más caudal, quiere decir hasta dónde nosotros sentimos normal, ya sea en la sensibilidad superficial dada por el pinchazo o por el tacto fino. En este ejemplo vamos a evidenciar que los dermatomas desde C2 hasta T2 se encuentran normales en el lado derecho y en el lado izquierdo cuando evaluamos la sensibilidad como Light-Touch y como Pinprick. Las sensibilidades superficiales en ambos semicuerpos se encuentran normales hasta T2, entonces nuestro nivel sensitivo va a ser T2. En este ejemplo de acá evidenciamos que esta persona, la sensibilidad va a ser diferente en ambos semicuerpos. A nivel del lado derecho, la sensibilidad superficial la vamos a encontrar normal hasta T2 y posteriormente de T3 hacia T bajo vamos a encontrar la sensibilidad en 1. Siente, pero no siente, siente menos, pero sigue sintiendo. A nivel del lado izquierdo vamos a evidenciar que está en 2, está normal, la sensibilidad a nivel de T10, de T6 y posteriormente a nivel de T7 para abajo se encuentra en T1. Entonces el nivel sensitivo va a ser diferente entre el lado derecho y el lado izquierdo. A nivel del lado derecho el nivel sensitivo va a ser T2 y a nivel del lado izquierdo el nivel sensitivo va a ser T6. Pero si queremos evaluar, si queremos hablar hasta dónde la persona tiene la sensibilidad normal en ambos semicuerpos, siempre vamos a agarrar el nivel superior en donde ambos estén normal. En este ejemplo sería el nivel sensitivo a nivel del T2. Para lo que es evaluación motora, vamos a evaluar 5 grupos musculares claves a nivel del miembro superior y 5 músculos claves a nivel a los miembros inferiores. La puntuación motora va a ser desde el 0 hasta el 5, siendo 0 una parálisis total. No va a haber una contracción visible ni palpable. 1, nosotros podemos sentir la contracción de ese músculo o podemos visualizarlo o podemos sentirlo. En 2 va a haber un movimiento activo. El miembro lo vamos a mover en todo su rango de su movimiento, pero sin la gravedad. En el 3 vamos a tener el movimiento activo en todo el rango del movimiento y va a ser contra la gravedad. Si le colocamos una resistencia y esta resistencia va a tener una cierta resistencia, pero no va a llegar a lo normal, vamos a catalogarlo con una fuerza muscular de 4 y vamos a catalogarlo en 5 como el movimiento activo en todo el rango completo y con una resistencia total. Entonces, este músculo va a tener una fuerza muscular normal que es en grado 5. También tenemos el NE, que es el no evaluable. Igual hablamos del paciente paciente que ha tenido un accidente traumático y en el cual va a tener una amputación de brazo. Entonces, ese brazo no lo vamos a poder evaluar producto de la amputación. Va a ser no evaluable. Pero el paciente, por ejemplo, puede haber tenido una fractura, puede tener un dolor intenso tal que yo no lo puedo evaluar, puede tener también una contractura, puede tener una espasticidad tan tremenda de que este músculo no lo voy a poder esta articulación no la voy a poder estirar
en un 50% de este rango articular, en más de un 50% de este rango articular, entonces yo le puedo poner como NE no evaluable y le tengo que determinar en este gráfico por qué es no evaluable, por la amputación, por el dolor intenso, producto de una fractura o producto de que esta contractura equivale a más de 50 al rango articular. Tenemos también la opción de poner el asterisco. El asterisco se coloca cuando es una condición no relacionada a lo que es la médula espinal. Hemos tenido una fractura y producto de esta fractura de hombro va a haber una limitación del rango articular. Entonces yo no voy a poder evaluar ese hombro o ese codo como es debido producto de esta fractura, de esta secuela de esta fractura. Entonces yo lo colocaré como un asterisco. Ahora, a nivel del miembro superior vamos a tener, como dije, 5 grupos claves. Tenemos a C5, que se evalúan los flexores de codo, C6, que son los extensores de muñeca, C7 son los extensores de codo, C8 son los flexores de los dedos de la mano, T1 se evalúa el abductor del dedo meñique. A nivel del de los miembros inferiores tenemos los miotomas, L2 evaluamos los flexores de cadera, L3 evaluamos los extensores de rodilla, L4 evaluamos a los dorsiflexores de tobillo, L5 a los extensores del dedo gordo del pie, S1 a los plantiflexores del pie. Evaluamos entonces cada grupo muscular y determinamos qué puntuación motora tenemos dependiendo, evaluándolo cada uno de los grupos musculares que les he indicado. Y además tenemos que evaluar, como les dije, la última parte de la médula espinal evalúa lo que es la región perianal. Y a nivel de perianal yo puedo evaluar la sensibilidad profunda, evalúo la sensibilidad superficial, puedo evaluar la sensibilidad profunda y puedo evaluar también si hay una contracción voluntaria del esfínter anal externo. La Sociedad Internacional de la Médula Espinal, como le dije, estandariza. Entonces, hemos estandarizado cómo evaluamos lo que es la parte sensitiva a través de los dermatomas y qué dermatomas que vamos a evaluar y qué puntuación le vamos a dar a cada uno de los dermatomas. Ahora nos indica cómo tenemos que evaluar la parte motora y cómo vamos a evaluar cada músculo clave, cada uno de los miotomas y qué músculos se evalúan por miotoma. Por ejemplo, a nivel de C5 tenemos los flexores de codo. ¿A quiénes evaluamos? Evaluamos al bíceps braquial y al braquial. Lo vamos a comenzar siempre por 3. El grado 3 quiere decir que vence la gravedad. Entonces yo le digo a la persona, dobla el codo. Si él llega a doblar el codo y vence la gravedad y llega a completar el rango del movimiento del codo, va a tener una puntuación del 3. Si yo, a la hora que le doble el codo, yo le coloco una cierta resistencia, como en el gráfico que vemos ahí, en el cual el médico apoya su mano sobre el hombro y coloca su otra mano a nivel de la parte de la muñeca y le dice al paciente, vas a intentar que yo no te extienda el brazo. Entonces el paciente ofrece un grado de resistencia. Si es la resistencia en forma parcial, es grado 4. Si es la resistencia en forma total y el músculo y este movimiento está conservado, entonces estamos hablando de una graduación de 5. Si por A o B él no puede flexionar el codo, él no puede vencer la gravedad, nos vamos hasta los siguientes músculos, nos vamos hacia abajo. Entonces colocamos el brazo de tal forma encima del abdomen, de tal forma que le colocamos una superficie plana y le decimos que doble el codo. Si él llega la mano de su ombligo, la lleva a llevar a la boca, quiere decir de que él completó el rango de movimiento sin vencer la gravedad, tenemos una puntuación 2. Si él no llega a hacer todo el movimiento en el rango, en el rango del movimiento y solamente llega a movilizar un poco su mano por encima del ombligo, pero no llega a llevarlo hasta la boca, entonces yo tengo que palpar ese músculo bíceps. Si yo palpo ese músculo bíceps y siento la contracción, está grado 1. Puedo también visualizar esa contracción y si la visualizo es grado 1. Pero si a la hora que palpo el bíceps no palpo la contracción, ni tampoco visualizo que se contrae ese bíceps, entonces estamos hablando de grado 0. A nivel del C6 estamos evaluando a los extensores del carpo. Vamos a evaluar cómo el paciente lleva los dedos hacia arriba y extiende esa muñeca. Si él logra vencer la gravedad, estamos hablando de grado 3. Si él vence la gravedad, la siguiente es
mi pregunta sería si va a vencer la resistencia y si la va a vencer en forma parcial o la va a vencer en forma total. Entonces yo le coloco una resistencia tal y como hicimos al médico, en el cual coge la muñeca y coge la parte dorsal de la mano. Entonces le coloca la resistencia y va a evitar que el paciente lleve los dedos hacia arriba. Si tiene una resistencia parcial es 4, si él logra... si tiene una resistencia adecuada, estamos hablando de grado 5. Si él no logra vencer la gravedad, entonces yo coloco la muñeca sobre la camilla de tal forma que le doy una superficie plana y no tiene que vencer la gravedad. Si él logra hacer todo el movimiento de llevar los dedos hacia la parte hacia arriba, es un grado 2. Si por A o B no lo logra hacer, lo siguiente es palpar. Yo palpo los extensores del carpo y siento la contracción. Si yo siento la contracción es 1, si no la siento es 0. C7 vamos a evaluar a lo que es el extensor de codo, que vamos a evaluar al tríceps. Para poder evaluar al tríceps, yo coloco el hombro en 90 grados, doblo completamente el codo y le pido al paciente que extienda el brazo. Si el paciente logra extender completamente el brazo, ese es grado 3. Si yo le coloco una resistencia, la resistencia a nivel de la muñeca, siempre fijo el codo y él tiene una resistencia completa, es grado 5. Si logra vencer la resistencia en forma parcial, es grado 4. Si él no vence la gravedad y no logra extender el codo completamente, entonces después coloco el codo por encima del abdomen, doblo todo el codo y le pido al paciente que lleve su mano hacia abajo. Si él logra realizar todo el movimiento extendiendo todo el brazo, entonces es grado 2. Si él no logra hacerlo, después tengo que palpar a nivel del tríceps o a nivel del tendón del tríceps. Si siento la contracción es grado 1, si no la siento en grado 0. Tal y como hemos evaluado los miotomas C5, C6, C7, vamos a continuar con el resto de miotomas. Primero vamos siempre a evaluar el grado 3, si vence o no la gravedad. De acuerdo a eso, evaluamos si tiene o no tiene resistencia y la resistencia vence en forma completa o no. Y después, si no vence la gravedad, la consulta es, ¿puede realizar el movimiento contra la gravedad completo? Si es no, la pregunta, seguimos hacia atrás y decimos, ¿hay contracción visible o palpable? Sí o no. Bajo esa dinámica, nosotros le vamos a dar, se ha estandarizado exactamente qué le decimos al paciente, cómo colocamos al paciente mediante qué postura en cada uno de la evaluación de la fuerza muscular, cómo se encuentra el examinador, dónde se encuentran las manos del examinador, qué tiene que hacer el examinador y si lo hace o no lo hace y dependiendo de eso podemos graduar lo que es la fuerza muscular. Entonces las siguientes diapositivas que ustedes van a ver es probablemente un poco más de especialidad porque nosotros sí tenemos que saber esta evaluación bien estandarizada y saber exactamente cómo tenemos que evaluarlo. A ustedes le corresponde saber cómo graduamos la fuerza muscular, entender cuándo es 4, cuándo es 5, cuándo es 3, cuándo es 2, cuándo 1 y saber qué miotoma se evalúa. Pero la parte, como les digo, exactamente cómo se hace, eso ya le corresponde al médico especialista. ¿Cómo se define el nivel motor? Tal y como evidenciamos, el nivel sensitivo es hasta donde encontramos la normalidad. En el nivel motor también evidenciamos, va a ser bajo la misma dinámica, hasta dónde se encuentra normal la fuerza muscular en la persona, teniendo en cuenta los 5 miotomas de los miembros superiores y los 5 miotomas de los miembros inferiores. Ahora, siempre hay una salvedad. Hablamos de normalidad cuando hablamos de 5, pero si es que nosotros tenemos un miotoma a nivel en 5 y por debajo de él tenemos un 3, nosotros podemos inferir que ese 3, si tiene siempre por encima 5, este 3 puede ser normal. Entonces, esta definición, lo que dice la Sociedad Americana, define el nivel motor como el músculo más bajo que tiene al menos grado 3, siempre y cuando la función del músculo clave representada en segmentos arriba de ese nivel se juzguen como intactos en 5. Y ahora hace otra acotación.
en las regiones en donde no hay dermatomas para examinar, el nivel motor se presume que sea el mismo que el nivel sensitivo. Y si la función motora por arriba de este nivel, también es normal. Entonces, si ustedes se percatan, evaluamos los miotomas C5, C6, C7, C8 y T1. Y después, nuevamente evaluamos a nivel de L2, L3, L4, L5 y S1. Entonces, a nivel de T2, no nos dicen qué miotoma evaluar y hasta L1 no nos dicen qué miotoma evaluar. Entonces, toda esa parte que podemos decir que como que estuviera oculta, entonces vamos a inferir que si el dermatoma evaluado a nivel de T6 está normal y después en T7 ya está alterado, entonces T6 también el miotoma a nivel de T6 va a ser normal. Por eso es que dicen, en las regiones donde no hay un dermatoma para examinar, el nivel motor se presume que sea el mismo al nivel sensitivo. En este ejemplo vamos a ver que cuando hemos evaluado a la persona, los dermatomas a nivel de la parte derecha sensitiva, vamos a encontrar normal hasta L2. En el lado izquierdo sucede lo mismo. El Light-Touch y el Pinprick se encuentra en 2 bilateral. Si ustedes ven a nivel de la parte de los miotomas, a nivel del C5, C6, C7, C8, en ambos se encuentran en 5, o sea, a nivel de los brazos se encuentra su fuerza muscular conservada. A nivel de los miembros inferiores ya comienza a estar alterada. En L2 se encuentran en 5 bilateral, está normal hasta L2. En L3 ya está alterado, estamos en 2. Eso quiere decir que no vence la gravedad, pero el rango del movimiento está conservado en forma bilateral. Entendemos L3 en el lado derecho y en el lado izquierdo están en 2. A nivel del L4, el paciente tiene una contracción a nivel de los dorsiflexores bilateral. A nivel de L5 también evidenciamos la contracción visible o palpable y a nivel de S1 está en 0. Entonces, mi nivel sensitivo en este paciente, hasta dónde está normal, y ahí está un poco los colores que se coloca, el color en verde hasta dónde está normal es a nivel de L2. Y en mi nivel motor, en esta persona coincide, también se encuentra a nivel de L2. Hasta dónde está normal en bilateral es en 5. Está en L2 en 5, por lo tanto mi nivel sensitivo y mi nivel motor está a nivel de L2. Entonces, hemos hablado del nivel sensitivo, hasta dónde tenemos la sensibilidad normal, hemos hablado del nivel motor, hasta dónde tiene la sensibilidad motora normal, y la siguiente definición es el nivel neurológico. El nivel neurológico se refiere al segmento más caudal en donde encontramos sensibilidad y fuerza muscular normal normal. Ya hemos hablado del nivel sensitivo, hemos hablado del nivel motor y ahora vamos a entender el nivel neurológico. Cuando lo vemos en ejemplos es mucho más fácil. En este mismo paciente que vimos anteriormente, vimos que el nivel sensitivo es a nivel de L2 y su nivel motor es a nivel de L2. Entonces el nivel neurológico en esta persona sí va a coincidir en donde ambos estén normal, justo el nivel neurológico es L2. Si en esta persona su nivel sensitivo, por ejemplo, sería L1 y su nivel motor es L2, su nivel neurológico siempre es en donde encontramos el nivel por encima en donde está normal ambos. Entonces vamos a hablar que el nivel neurológico es el nivel L1. Para el diagnóstico de la lesión de la médula espinal ya conocemos el nivel sensitivo, ya conocemos qué es nivel motor, ya conocemos qué es nivel neurológico. Pero necesitamos conocer para tener un diagnóstico final la escala de eficiencia de Asia, si la lesión medular es completa o incompleta, cuánto se ha comprometido esta médula espinal. Hablamos de lesión medular completa tipo A cuando no encontramos función motora ni sensitiva en los últimos segmentos sacros. Cuando yo evalúo la parte perianal y no encuentro sensibilidad superficial ni sensibilidad profunda y cuando le hago el tacto rectal no evidencio contracción, entonces tenemos una lesión medular completa. Tipo B o sensitiva incompleta es cuando a nivel perianal en los últimos segmentos sacro encuentro o sensibilidad superficial o sensibilidad profunda y no encuentro contracción voluntaria anal. Asimismo también la escala de eficiencia tipo B o sensitiva incompleta es cuando no hay preservación de la función motora en más de 3 niveles por debajo del nivel motor en uno o en otro lado del cuerpo. Si tenemos más de 3 niveles por debajo del nivel motor, podemos decir que es una lesión motora incompleta o tipo C. Entonces, el tipo C va a ser cuando encontramos sensibilidad superficial, profunda
y contracción voluntaria anal, o cuando encontramos sensibilidad a nivel perianal, sensibilidad profunda, sensibilidad superficial, y cuando encontramos más de 3 niveles por debajo del nivel motor en cualquier lado del cuerpo. La escala de eficiencia de Asia tipo D o lesión motor incompleta es cuando por debajo del nivel neurológico, yo evidencio el nivel neurológico en ambos lados del cuerpo y cuento los músculos claves. Si la mayoría de músculos claves tienen una fuerza muscular mayor o igual a 3, estamos hablando de una lesión motor incompleta. Si la mayoría de músculos claves por debajo del nivel neurológico tienen una fuerza muscular en 0, 1 y 2, entonces estamos hablando de una lesión incompleta tipo C. Es diferente entre el C y el 3D. Si se percatan, la mayoría de los músculos en el C por debajo del nivel neurológico se encuentran, como dije, en grado 0, 1 y 2. Eso quiere decir que no vencen gravedad. Y en el D, la mayoría de músculos por debajo del nivel neurológico vencen gravedad. Estamos hablando de 3, 4 y 5. Entonces, es diferente a un paciente que tenga tipo C, músculos que no vencen la gravedad, a la mayoría de músculos que vencen la gravedad. Y eso va un poco ligado al pronóstico de marcha. Para nosotros caminar tenemos que vencer la gravedad. Nuestros músculos tienen que vencer la gravedad, tienen que estar en grado 3, 4 o 5 y por lo tanto va a tener mejor pronóstico de marcha una lesión motora incompleta que una lesión motora incompleta, una lesión motora completa D que una lesión motora incompleta tipo C. Y hablamos de escala de eficiencia de Asia tipo E, que quiere decir normal, es decir, la sensibilidad y la función motora que se examinan se clasifican como normales en todos los segmentos. Lógico, teniendo en cuenta que el paciente previamente ha tenido un déficit, una lesión medular. En este ejemplo vamos a evidenciar que a nivel de los segmentos S4 y S5 no hay sensibilidad superficial, no hay sensibilidad profunda evaluada a través de la contracción voluntaria anal, no tenemos contracción voluntaria anal y por lo tanto es una lesión completa. Este es un ejemplo de una lesión medular con una escala de eficiencia tipo A o completa, en la cual no encontramos función motora ni sensitiva en los últimos segmentos sacros. Entonces, este paciente, como ustedes se percatan, todo lo verde es normal, lo amarillo es la parte, por decir así, de penumbra en el que hay algo capaz de sensibilidad o algo de fuerza muscular, y todo lo que está en el color ladrillo es que tenemos una sensibilidad en 0. Entonces, ¿hasta dónde es en este ejemplo el nivel sensitivo? ¿Hasta dónde está en 2 normal? Tenemos en forma bilateral hasta T3. Posteriormente, T4 y T5 está en 1 y a partir de T6 hacia abajo bilateral está en 0. Si evidenciamos la última parte los círculos rojos, evidenciamos que a nivel de S4 y S5 no hay nada de sensibilidad, ya sea superficial y profunda, y cuando hacemos la contracción voluntaria anal tampoco hay, entonces indicamos que la lesión medular es una lesión completa, tipo A. Para aprovechar este ejemplo, también ustedes saben que a nivel de T3 en este ejemplo es el nivel sensitivo bilateral. En este ejemplo también podemos evidenciar que la fuerza muscular está conservada en miembros superiores en 5 bilateral y en miembros inferiores está en 0. Pero no podemos evidenciar qué sucede de nivel T2 hasta L1. Entonces, como T3 está normal, nosotros podemos inferir que el nivel motor también es el mismo que el nivel sensitivo, también es el nivel T3. Y el nivel neurológico es donde ambos están normal. En ambos tenemos nivel sensitivo T3 y nivel motor T3, entonces el nivel neurológico va a ser un T3. Este es un ejemplo de lo que es la escala de discapacidad B o sensitiva incompleta. En esta persona vamos a encontrar primero primero siempre comenzamos evaluando el nivel sensitivo. El nivel sensitivo en esta persona, en el lado derecho, se va a encontrar normal hasta T9. En el lado izquierdo lo vamos a encontrar normal en T7. Bilateral va a ser T7. La parte motora en miembros superiores va a estar conservada en forma bilateral, vamos a tener en 5, y en miembros inferiores vamos a encontrar que está en 0 bilateral. Entonces, en este caso, el nivel sensitivo va a ser igual que el nivel motor. También estamos hablando en un lado T9 y en el otro lado T7. Y cuando hablamos de nivel neurológico, vemos en dónde encontramos sensibilidad y fuerza muscular normal. En ambos tenemos en
T7, que sería el nivel neurológico. Ahora, evidenciamos que a nivel de S4 y S5 está en 1. Eso quiere decir que la sensibilidad superficial está conservada. Vemos el Deep Anal Pressure, que es la sensibilidad anal profunda, también la encontramos, y cuando evidenciamos que no hay contracción voluntaria anal contraction está en no, y por debajo del nivel neurológico de T7 no tenemos nada de fuerza muscular. Entonces, con estos ítems podemos indicar que es una lesión sensitiva incompleta, tipo B. Este ejemplo es similar al anterior, en el cual encontramos el nivel sensitivo, el nivel motor, en el lado derecho T9 y en el lado izquierdo T7. El nivel neurológico es el mismo paciente con un nivel neurológico T7. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Encontramos en la parte S4 y S5, en la parte perianal, hay sensibilidad superficial, hay sensibilidad profunda, pero y hay contracción voluntaria anal. Al haber contracción voluntaria anal, entonces ya pasa a ser una lesión incompleta tipo C. Aún si este paciente aún así no tendría contracción voluntaria anal, sí tiene fuerza muscular por debajo del nivel neurológico en más de tres segmentos. Tiene a nivel de L2, L3, L4, L5, S1 están en grado 1. Entonces, este paciente va a ser una lesión motor incompleta a pesar que no tuviera la contracción voluntaria anal. En este ejemplo tienen ambas, tiene fuerza muscular por debajo del nivel neurológico más de 3 niveles y tiene contracción voluntaria anal. Entonces, es una lesión motor incompleta tipo C. En este ejemplo vamos a ver, evaluamos primero el nivel sensitivo, como en todos los casos. El nivel sensitivo en el lado derecho va a ser donde está normal, es hasta nivel L2. Y en el lado izquierdo tenemos a nivel L1. A nivel motor vamos a encontrar fuerza muscular preservada normal hasta L3, pero si se percatan a nivel de L4 derecho, tenemos en L4 está en 4 y por encima está en L3. Entonces, en el lado derecho, acuérdense que se cataloga normal o en 5 o si tienes un 3 y un 4 y por encima está un 5. Entonces el nivel en el lado derecho sería en L4 y en el lado izquierdo nos sucede que L2, L3 está en 5 y en L4 está en 4. Entonces también podemos indicar que a nivel de L4 está el nivel motor porque por encima está en 3 o 4 y por encima tenemos un nivel L5, un nivel en 5. Ahora, el nivel neurológico es en donde tenemos, donde está normal la parte sensitiva y la parte motora, y donde está normal es a nivel de L1, bilateral. Ahora, para ver la escala de discapacidad encontramos en este paciente sensibilidad perianal superficial, encontramos el Deep Anal Pressure, que es la sensibilidad anal profunda, encontramos contracción voluntaria anal, por ahí ya tenemos que es un tipo C, y ahora vamos a ver si es un tipo, la otra pregunta es, ¿ahora es C o es D? Vemos por debajo del nivel neurológico y vemos los músculos claves. Nuestro nivel neurológico era L1. Entonces vemos en el lado derecho tenemos 5, 5, 4, 3, 3. Entonces la mayoría de mis músculos vencen la gravedad. Son 3, 4 o 5 y por lo tanto es una lesión motora incompleta. El pronóstico de la lesión de la médula espinal va a ser de tipo un pronóstico neurológico o vamos a tener un pronóstico de rehabilitación. El pronóstico neurológico va ligado a cuánto es la posibilidad de que pueda recuperar. Se puede recuperar el paciente ligado a lo que es la lesión de la médula espinal. Va a depender mucho de la etiología. Es diferente a una etiología traumática que capaz es algo mucho más estable a una enfermedad no traumática de tipo, por ejemplo, degenerativa, en el cual la evolución de la médula espinal puede continuar progresando a lo que es una neoplasia, ¿no? Y también va a depender lo que es el tipo de la lesión de la médula espinal. Es diferente una lesión completa a una lesión incompleta sensitiva y diferente a una lesión incompleta motora, que es de tipo C o tipo D. Entonces, el pronóstico neurológico se va a clasificar como bueno para todo lo que es la lesión incompleta, que sabemos que puede mejorar, regular para todo tipo de lesión motor incompleta, que probablemente tengamos dudas en lo que es recuperación, ahí entra lo que es el B o el C, y malo cuando tenemos un tipo de lesión motora completa, porque sabemos que es una lesión irreversible. Nuestro pronóstico de rehabilitación será determinado también por nuestro nivel, nuestro tipo de lesión,
va a estar determinado por la edad, por la función cardiorrespiratoria previa que tenga el paciente, si ha habido un compromiso o no, por las enfermedades articulares que tenga el paciente, si el paciente es obeso o tiene sobrepeso, por los problemas emocionales que acarrea o por las enfermedades psiquiátricas que tenga y otros que puedan interferir en el resultado del tratamiento y en el grado de dependencia. El proceso de rehabilitación es un proceso, como lo van a ver, es un proceso muy amplio que requiere de múltiples profesionales, es una rehabilitación integral, lo que nosotros le llamamos, y por lo tanto el paciente, a pesar de que no mejore o no progrese la lesión de la médula espinal, podemos llegar a un cierto grado de independencia total o independencia parcial. Entonces, de eso mucho se va a depender de todos los factores que les he hablado, ¿no? Lo vamos a clasificar como bueno, regular, malo o hasta reservado. Conocemos el diagnóstico, podemos establecer nuestro pronóstico ligado a nuestra lesión de la médula espinal y ahora es necesario establecer metas. Mis metas van a estar mucho ligadas a la recuperación motora. ¿Cuánto es que este paciente va a recuperarse de la lesión de la médula espinal? Y ahora, después va ligado también mi meta a la independencia funcional. ¿Cuán independiente va a poder ser este paciente cuadripléjico o parapléjico? También está ligado a lo que es la integración social. ¿Cuánto yo voy a poder integrar a mi paciente en la sociedad, en la parte escolar, en la parte familiar y también la calidad de vida? El paciente siendo dependiente o no, tenemos que llegar a una calidad de vida lo máximo para una persona. Mi primera meta iba ligada a lo que es la recuperación neurológica. Nosotros conocemos de que existe una recuperación neurológica espontánea y normalmente eso se da en los primeros 6 meses, a veces hasta el año y a veces, muy rara vez, hasta los 5 años. Conocemos que hay patrones de recuperación y que nosotros, los fisiatras o los médicos rehabilitadores, conocemos los beneficios, los riesgos y de acuerdo a ellos que nosotros tomamos decisiones. Es necesario tener un examen neurológico las primeras horas después del accidente o de la lesión de la médula espinal. A partir de ello, conociendo el examen neurológico amplio, podemos establecer muy bien si esta persona, podemos conocer si esta persona va a tener una recuperación o no va a tener una recuperación, ¿no? Entonces, el examen neurológico a las 72 horas de la lesión nos da una información más precisa y importante, y de acuerdo a eso va a intervenir mucho lo que es las intervenciones terapéuticas que nosotros brindemos, ¿no? Es necesario conocer la escala de discapacidad y es necesario también lo que es la fuerza muscular motor, que nosotros si queremos le podemos dar un puntaje. Cada músculo clave va a tener una puntuación de 0 a 5 y si nosotros sumamos nuestros músculos vamos a tener un score motor y de acuerdo a mientras más puntaje tengamos, mejor será un predictor de recuperación, ¿no? Igual, mientras nuestra escala de discapacidad es D, es mejor que una escala de discapacidad tipo A. La mayor recuperación, como lo dije, ocurre algunos dicen 6, otros dicen en los primeros 3 meses, y con una recuperación posterior, algunos hablan de 9, un año, año y medio, y a veces hablan hasta 5 años, pero ya es va disminuyendo el porcentaje mucho más. En esa tabla vemos la recuperación teniendo en cuenta la escala de discapacidad. Tenemos, si es que nosotros evaluamos a las 72 horas, y al año de seguimiento, y si nosotros evaluamos a los 30 días y al año de seguimiento. Vamos a hablar un poco si nosotros lo examinamos a los 30 días y al año de seguimiento, en la parte inferior. Los pacientes que tienen una escala de discapacidad que son lesiones completas, el 95% de ellos van a continuar al año teniendo esa lesión medular completa. No va a progresar la enfermedad. Solamente de ellos un 2.5 van a pasar a ser C y otros 2.5 van a pasar a ser D. De la lesión medular incompleta tipo B, sensitiva incompleta, la mayoría van a seguir siendo B, el 53%. Un 21% va a pasar a ser C y otro 26% va a pasar a ser D. Los pacientes que tienen una lesión medular incompleta motora tipo C, el 45% al año van a seguir siendo C y el 54% van a seguir D. Y los D, el 96% van a continuar siendo D. Entonces ustedes evidencian las lesiones motoras completas eh, tienen menos pronóstico de recuperación a diferencia del B, a diferencia del C. ¿Quiénes van a tener mejores predictores de recuperación motora? Como hemos visto, son las lesiones incompletas.
Otro es cuando encontramos sensibilidad cuando encontramos sensibilidad en los últimos segmentos sacros. Otro es cuando tenemos fuerza antigravitatoria, cuando nuestros músculos vencen la gravedad. Otro es cuando encontramos algún tipo de recuperación los primeros meses después de la lesión. Otro es cuando evidenciamos una recuperación rápida en las primeras semanas o en meses, o en síndromes de bronce de Cuaro, síndromes de cordón central, tienen mejor pronóstico que los síndromes de cordón anterior. En esta tabla número 2 evidenciamos los predictores para lo que es la marcha funcional, de acuerdo a la escala de discapacidad y otras características. Cuando hablamos de marcha funcional, es una marcha para tramos medios y tramos largos. Eso quiere decir que la persona puede salir fuera de su hogar caminando, ¿no? Entonces, si vemos escalas en la escala de discapacidad tipo A y en nivel de lesiones cervicales, no van a tener pronóstico de marcha funcional. Estamos en 0% en dos literaturas. Si tenemos una escala de discapacidad tipo A, es una lesión motora completa y tiene un nivel torácico o lumbar, el 5% de ellos van a tener una marcha funcional, o en otra literatura dicen el 8.5%. Cuando hablamos y evaluamos la escala de discapacidad a la admisión, cuando ingresamos al paciente y vemos su grado de sensibilidad, los que van a tener mejor pronóstico de recuperación en caminar al año en la comunidad van a ser la escala de discapacidad B, en el cual encontramos la sensibilidad tipo superficial light touch y el pinprick preservada. A diferencia que si encontramos solamente un tipo de sensibilidad superficial preservada, van a tener menos porcentaje de recuperación de marcha en la comunidad. En la última parte del cuadro vemos la escala de discapacidad tipo C y tipo D ligado a lo que es la edad. Si ustedes se percatan, en el corte con los autores han hecho corte de 50 años de edad, menores y mayores de 50 años de edad. ¿Qué sucede en el C? Las personas que tienen una escala de discapacidad tipo C, menores de 50 años, el 91% logran hacer marcha en la comunidad al año de la lesión. Algunos autores dicen 91, otros dicen 71, pero los que son tipo C mayores de 50 años, solamente el porcentaje baja a un 42 o un 25%. A diferencia del D, la mayoría de pacientes menores de 50 años tipo D, el 100% llegan a caminar en la comunidad, pero cuando la edad es por encima de los 50 años, ya puedo bajar hasta un 80% de estos pacientes que llegan a hacer una marcha en la comunidad. Hemos hablado de lo que es la parte de recuperación neurológica, ahora vamos a hablar de lo que es la independencia funcional. Es necesario establecer metas, cuánto vamos a lograr de independencia en el paciente a corto, a largo plazo, y eso va a ser teniendo en cuenta nuestro equipo con el que vamos a trabajar y también de acuerdo al paciente. Tiene que ser en forma individualizada. En este cuadro evidenciamos la funcionalidad ligado a lo que es el nivel motor, como si la lesión fuera una lesión medular completa y como si por debajo no habría ningún tipo de fuerza muscular preservada, ¿no? Así es un poco más fácil estandarizar algunos conceptos y tenerlos claros, pero lógico va a depender mucho, como ya les dije, del nivel, del tipo, de la escala de discapacidad y de otros factores adicionales para establecer un poco la funcionalidad. Pero para algunos conceptos, para tenerlos claros, estas tablas son importantes. Por ejemplo, si evidenciamos a nivel de C5, si nosotros tuviéramos solamente fuerza muscular a nivel de C5, que es a nivel del bíceps, el paciente sería dependiente. Pero si tenemos algo más, aparte del C5, tenemos algo de fuerza muscular o tenemos fuerza muscular a nivel de extensores de muñeca, ya el paciente podría comer, ya el paciente podría girar, ya el paciente podría ser independiente, tener algún grado de independencia en lo que es su silla de ruedas. Seguiría siendo dependiente, pero hay algunas cosas que podría ser como la alimentación o como lo que es la higiene menor. El C7 es cuando ya tenemos un tríceps funcional. El tríceps nos da no solamente nos da un mayor grado de independencia, ¿no? El paciente, aparte de poder comer, se puede vestir, puede hacer traslados, puede sentarse, puede ser más independiente de su silla de ruedas. A nivel de T1, cuando ya tenemos al paciente funcionalidad completa de miembros superiores, el paciente va a ser independiente en todo y va a dejar de ser dependiente, ¿no?
El nivel T6 corresponde a una fuerza muscular más o menos a nivel de lo que es la parte del apéndice sifoides, a nivel del apéndice sifoides. Entonces, este paciente probablemente lo podríamos parar, por eso dice más menos. Va a depender mucho de si tenemos algo más de fuerza muscular por debajo de este apéndice sifoides o no. Si es que no lo tenemos, este paciente no vamos a tener un control torácico y abdominal adecuado como para pararlo, ¿no? Pero sí va a ser independiente en todo tipo de actividades. Cuando ya el paciente tiene un nivel T12, eso quiere decir a nivel del ligamento inguinal, ya le va a permitir no solo pararse, sino también hacer marcha. Pero esta marcha va a ser solamente para tramos cortos o va a ser para intradomiciliaria y con algún tipo de ayuda biomecánica en el cual me fije las piernas y me permita que estas piernas no se flexionen y probablemente la marcha no sea tan funcional, pero le permita ayudarse en su casa a ir al baño, a probablemente tener alguna reunión de familia y con su soporte largo, su OTP-RC, pararse y poder ayudar en algunas cosas, ¿no? Ya cuando hablamos de niveles mucho más bajos, a niveles lumbares bajos, y acá le colocan nivel L4, ya la marcha va a ser también más funcional, una marcha en la comunidad, una marcha para tramos medios y para tramos largos. Lógico, si no tenemos fuerza muscular a nivel distal, probablemente requeriramos algún tipo de ayuda biomecánica como un OTP. Para lo que son las ayudas biomecánicas para la marcha, vamos a tener, esto evidenciamos a lo que es en el lado derecho, a lo que es un soporte largo de dura aluminio y en el lado izquierdo tenemos un soporte largo de termoplástico. Si ustedes se percatan, en ambos lo que va a hacer es fijar las rodillas, fijar las rodillas, fijar los tobillos y si le colocamos una banda pélvica va a fijar, como en el dibujo inferior, va a fijar también lo que es la articulación de la cadera. Entonces nos va a permitir controlar la cadera y nos controlar los miembros inferiores. Y pacientes como el señor de abajo, que lo van a ver en un video que lo he colgado, es un paciente con un nivel T12 en el cual se puede parar y en el cual va a poder hacer marcha, pero solamente para tramos cortos con este tipo de ayudas biomecánicas. Lo que puede, dependiendo de la edad y dependiendo probablemente de la agilidad del paciente y si es obeso o no, o lo va a hacer con un andador o lo va a hacer con bastones canadienses, como en el dibujo de la parte superior izquierda. Estos son los ortéticos tobillo-pie o los OTP o los OTP. ¿No? Vamos, si ustedes se percatan, son de diferentes tipos. Lo que hacen estos es fijar la articulación del tobillo y dependiendo de cuánta fuerza muscular tenga, vamos a tener un OTP articulado o probablemente la valva o este plástico, este termoplástico va a ser mucho más liviano y va a tener libre la articulación si tiene algo de fuerza muscular en los miembros inferiores en la parte distal, ¿no? Entonces, este OTP le va a permitir que este pie no caiga hacia abajo, le va a permitir controlar esa articulación y le va a permitir a la persona que realice tramos medianos o hasta largos con algún tipo de ayuda mecánica, que puede ser muchas veces cuando son solamente ortéticos, la mayoría de veces es con bastones canadienses. Va a haber múltiples complicaciones que se derivan de la misma lesión de la médula espinal. A nivel de la piel, por alteración sensitiva que va a tener a partir de un cierto nivel el paciente, si nosotros no le realizamos o no le enseñamos a realizar los cambios posturales, el paciente puede tener úlcera por presión. A nivel paciente con lesión medular puede tener neuralgia neurogénica y eso va ligado a la falta de control a nivel encefálico producto de la lesión de la médula espinal. Se debe evidenciar como incontinencia, escape de orina, a pesar de que tenga escape de orina o a pesar que pueda miccionar el paciente, se va a quedar un residuo a nivel de la vejiga, que eso es necesario eliminarlo a través de cateterismo o a un nivel de un cateterismo intermitente o por una sonda vesical. Va a haber una frecuencia urinaria aumentada, hay riesgo de infecciones urinarias, de cálculo de reflujo vesicoureteral y otras complicaciones productos de lo que es la disfunción del tracto urinario bajo. El paciente con lesión medular puede tener intestino neurogénico. La mayoría de veces va ligado el intestino neurogénico como característica constipación o estreñimiento. En otras ocasiones se puede evidenciar también escapes de heces o incontinencia fecal, distensión abdominal, hemorroides, etc. A nivel de la otra complicación es la respiratoria y eso va ligado un poco al nivel de la lesión.
Niveles de lesión mucho más bajos, a nivel de T12 o T10, no vamos a evidenciar complicaciones respiratorias, pero mientras más alto sea el nivel, sí se puede evidenciar, y eso es producto de la disminución de la capacidad pulmonar, la falla respiratoria, producto que estos músculos son insuficientes, y esto puede provocar neumonía telectasia. A nivel vegetativo vamos a evidenciar crisis de hipertensión, ya sea por llamada disreflexia autonómica o también hipotensiones ortostáticas. Y esto va ligado a la disfunción autonómica que también por las vías simpáticas y parasimpáticas que se pueden estar comprometidas por la lesión de la médula espinal. Vamos a tener complicaciones con las disfunciones sexuales o pueden tener una erección que sea insuficiente o que no sea duradera o pueden tener problemas hasta de eyaculación en el caso de los hombres. Podemos evidenciar también osificación paraarticular, que es formación de huesos cercanos a las articulaciones. No hay una etiología clara en esto, pero lo que va a provocar, pero lo que sí se ha podido establecer es que la falta de movilidad de los miembros inferiores y más que todo en los pacientes con lesión completa puede predisponer a esta formación de hueso o la osificación paraarticular que va a limitar el movimiento en las grandes articulaciones como caderas o rodillas. Producto de la falta de movilidad, producto de la flacidez, porque el paciente con lesión medular puede ser flácido espástico, pero si es flácido va a tener mucho más riesgo de osteoporosis y al mismo tiempo si el paciente con lesión medular se cae y tiene esta osteoporosis puede tener un riesgo de fracturas. Hemos hablado también de las alteraciones vegetativas y dentro de ellos está lo que es la termorregulación. Dependiendo del nivel de lesión, vamos a tener, como dije, disfunción autonómica y va ligado al hecho que el paciente no va a poder controlar la temperatura. El paciente en días que hay mucho calor va a sentir más calor de lo que siente otra persona que no tiene lesión medular, igual el frío. Como dijimos, la lesión de la médula espinal se puede evidenciar como un tono flácido o un tono espástico, pero la espasticidad puede ir ligado a lo que son contracturas y puede ir ligado también a lo que es dolor. Y el mismo hecho de tener estas complicaciones o la misma lesión de la médula espinal nos puede conllevar también alteraciones psicológicas. Dentro de lo más frecuente es la depresión. Una complicación que nos tenemos que detener y que ustedes la tengan que conocer como médicos generales es la disreflexia autonómica. La disreflexia autonómica es una respuesta no controlada del sistema nervioso simpático producto de un desencadenante. Se da en el 50 o 70% de pacientes que tienen nivel de T6 o por encima de T6 se puede presentarse disreflexia autonómica y esta disreflexia autonómica se presenta como hipertensión arterial, presiones arteriales elevadas, acompañados de sudoración, bradicardia, puede acompañarse de congestión nasal, rubor, cefalea o visión borrosa. ¿Y quién la desencadena? Desencadena la distensión vesical, esta vejiga que no puede eliminar orina porque se obstruyó la sonda o por una estenosis uretral, o la distensión rectal, en el cual hay fecalomas o hay heces que impactan a nivel de la parte de la ampolla rectal. O también puede ser por problemas de piel, úlceras, infecciones, fracturas, etc. Y va un poco las causas. La causa principal es en el orden que yo lo estoy colocando, ¿no? La primera causa es la distensión vesical, ¿no? Que puede provocar este aumento súbito de presión arterial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tratar estas hipertensiones arteriales que se ponen en forma súbita? Es tratar la causa. Si yo tengo lo primero que tengo que pensar es que puede haber una obstrucción de la sonda Foley. Si hay una obstrucción, lo que tengo que hacer es sacar la sonda Foley, colocarle una nueva sonda. Si por A o B no tiene una sonda Foley, es hacerle un cateterismo y hacer que esta orina sea eliminada. Si a pesar de eso yo evidencio que la presión no baja, entonces tengo que continuar con lo que es evaluar la ampolla rectal y ver si no hay heces impactadas. Y si las encuentro, es retirarlas. Y después tengo que comenzar a revisar otras causas. Hay un proceso infeccioso, hay úlceras, hay una fractura, hay algo que esté desencadenando esta descarga simpática. Y este es el mejor control. De todas maneras, cuando nosotros evidenciamos una hipertensión arterial en pacientes parapléjicos, niveles T6 o por encima, lo sentamos, tomamos la presión arterial, vemos sus signos vitales, vemos los signos que están y, como les dije, tratamos la causa principal. Comenzamos a tratar las causas una por una, viendo cuáles y por frecuencia cuáles son las más frecuentes y comenzamos paso por paso hasta encontrar el desencadenante. Y con eso se elimina y con eso disminuye automáticamente la presión arterial alta. Espero que hayan entendido. Esta es una
la lesión de la médula espinal es muy amplia. He intentado explicarles en la forma más sencilla para que entiendan cómo hacemos el diagnóstico, de qué va a depender nuestro pronóstico, nuestras metas, y dependiendo de nuestro pronóstico y nuestras metas, nosotros vamos a dar las indicaciones a todo el equipo. ¿Qué es lo que tiene que trabajar el terapista físico? ¿Qué es lo que tiene que trabajar el terapista ocupacional? ¿Qué es lo que tiene que hacer la enfermera, la nutricionista, la asistente social, la psicóloga? Porque todos vamos a un mismo objetivo, de mejorar la calidad de vida del paciente con lesión medular. En muchos vamos a saber que por lo que les he dicho, en pacientes con lesión motora completa, en pacientes cuadriplégicos, no vamos a lograr pronóstico de marcha, pero sí sabemos de que dependiendo del nivel de lesión podemos darle algún cierto grado de independencia, y esa independencia va a ser muy gratificante para la persona y para su entorno. Y por eso se trabaja en equipo, por eso se trabaja con eh, con un diagnóstico estandarizado y con un equipo que va en base al diagnóstico, a las metas, al pronóstico de cada paciente en forma individual. Es diferente, cada paciente, como le dije, va a depender mucho de las etiologías, de la edad, del entorno, va a depender de mucho, todo lo que nosotros, de todas las metas que nosotros establecemos. La idea es, dependiendo de cada paciente, vamos a tener una meta y lograr al máximo esa meta sí o sí. Y todo esto es acompañado de un grupo de profesionales que comprenden, que saben la lesión medular y que saben de que aunque le demos lo mínimo, por lo mínimo, va a ser muy gratificante para el paciente y para su familia. Y vamos a evitar las complicaciones que hemos hablado que son producto de la lesión medular.